Hola y muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis Barragán Santiago, como ya saben. En este video demos resolución a un total de 4 ejercicios correspondientes a la sección 3.4, en donde aplicamos el análisis de corriente y voltaje por medio de las leyes de Kirchhoff y a la misma ley de Ohm. Bien, para comenzar con esta sección correspondiente a la sección 3.4, los ejercicios del libro de Torf, tenemos al octavo ejercicio, el cual consta de una única malla y a un conjunto de tres resistencias y una fuente independiente de corriente, lo cual provee 3 unidades de miliampere y tomando en cuenta las resistencias, tenemos a un nodo A y a un nodo B. A partir del nodo A y el nodo B se cuenta con un alambrado de dos líneas. Esas dos líneas interconectan a las tres resistencias de tal manera que procedemos a interpretarlo de distinta manera para no llegar a confundirnos. Este alambrado, al momento de reacomodarlo, nos indica por lógica que estas tres resistencias se conectan en paralelo. Así es, se conectan en paralelo con referencia a la fuente de corriente independiente. Bien, una vez que declaramos a estas resistencias que están conectadas en paralelo, procedemos a simplificar el circuito para encontrar al voltaje que se manifiesta en la fuente de corriente independiente. Para ello procedemos a sumar al valor inmenso de la primera resistencia que consta de 40 unidades, sumando consecutivamente a la segunda resistencia que consta de 20 unidades, invirtiendo su valor, sumando al valor inverso de la tercera resistencia que también consta de 40 unidades, procedemos a invertir la resultante de esa sumatoria. Esto nos otorgaría a una resistencia equivalente de 10 unidades de Ohm. Con esas 10 unidades de Ohm procedemos a aplicar la ley de Ohm para encontrar nuestro voltaje manifestante en el circuito. Bien, tenemos a una resistencia de 10 ohms que somete a la multiplicación de un flujo de corriente que consta de un total de 3 unidades de miliampere. Una vez que realizamos dicha operación, encontramos a un voltaje manifestante en el circuito que consta de 30 unidades negativas de voltaje. Son negativas debido a que tomamos como referencia al sentido del flujo de corriente que fluye a favor de las manecillas de reloj. Y cabe definir en este ejercicio que debido a que las tres resistencias se encuentran en paralelo con la fuente de alimentación o bien la fuente de corriente, esas constarán de la misma caída de voltaje. Más claros, cada una de las resistencias dispondrá la manifestación de 30 unidades de voltaje a través de ellas. Bueno, aquí tenemos a un noveno ejercicio correspondiente a la sección 3.4. En este ejercicio se nos otorga un circuito que consta de dos mallas y tres nodos de voltaje referentes, en donde se encuentra en ese entorno a una fuente de alimentación variable, bueno, más bien dependiente, que consta de la multiplicación de 50 unidades con respecto a un flujo de corriente IA que circula a través de la resistencia de 25 unidades de Ohm. Mientras que tenemos a un flujo, perdón, a una fuente de corriente independiente que consta un total de 30 unidades de miliampere. Dicho flujo de corriente partía desde el nodo B e ingresaba hacia el nodo C y a la vez al nodo A. Bien, lo que procedemos a hacer para dar resolución a este ejercicio es simplificar el mismo circuito. Tenemos a dos resistencias que se encuentran conectadas en paralelo. Para ello procedemos en sumar el valor inverso de cada una de ellas e invertir a la resultante de esa sumatoria. Esto nos otorgaría a un total de 18.75 unidades de ohm. Estas unidades de ohm se pueden interpretar en forma de fracción como 75 cuartos de unidad de ohm. Este último valor de resistencia nos será de mucha ayuda al momento de multiplicarlo con el flujo de corriente correspondiente al de la fuente independiente, la cual recordamos nos otorga un total de 30 unidades de miliampere. Una vez que multiplicamos a 75 cuartos de unidad de ohm con 30 unidades de miliampere, se nos otorga un total de 9 unidades que dividen a 16 volts. Este voltaje último se manifestaría a través de las dos resistencias que componen a esta resistencia equivalente. Y aunque estas se encuentran en paralelo, recordemos que el principio de las caídas de voltaje de dos resistencias que se encuentran en paralelo siempre sean iguales. Ahora que encontré a la caída de voltaje manifestante en la resistencia de 25 ohms, proceden a aplicar la ley de Ohm para encontrar finalmente al flujo de corriente variable, o más bien incógnito, llamado IA. El flujo de corriente IA consistirá en, digamos, considerar al valor del flujo de la fuente de corriente independiente que otorga 30 unidades de miliampere, es decir,
Si este se sitúa en el siguiente alambre que parte desde el nodo B con destino hacia el nodo C, estando el flujo de corriente IA desde el nodo A hacia el nodo B, ese procede a diferenciarse con él. Pero recordemos que el flujo de corriente IA deberá calcularse empleando la ley de Ohm, dividiendo a 9 sobre 16 unidades de voltaje que dividen a 25 unidades de resistencia. Y este resultado se diferenciaría con los 30 unidades de miliampere que parten desde el nodo B con destino hacia el nodo C. Esto nos otorgaría finalmente a un flujo de corriente correspondiente a un total de 22.5 unidades de miliampere. Y bueno, repitiendo la fórmula que empleé para otorgar dicho valor, volvemos. Tenemos a 30 unidades de miliampere que restan a 9 unidades sobre 16 de voltaje que dividen a unas 25 unidades de resistencia. Dentro de ese pendiente se aplica la ley de Ohm. Y bien, la resultante de toda esta fórmula consta de un total de 22.5 unidades de miliampere, las cuales fluirán a favor de las manecillas de reloj. La razón por la cual corresponde tal sentido a ese flujo de corriente es porque tenemos a la fuente de corriente independiente como una salida del nodo de voltaje B, mientras que el flujo de corriente IA se interpretaría como una entrada para ese nodo. Otra cosa es que al momento de aplicar, bueno, considerar a la ley de corriente de Kirchhoff referente al nodo A, tenemos a una entrada que consta de 22.5 unidades de miliampere. Y recordemos que la misma fuente de corriente independiente nos otorga 30 unidades de miliampere que ingresan en ese mismo nodo. Por lo tanto, se otorga a una resultante que constaría la sumatoria de esas entradas. En la sumatoria de esos flujos de corriente nos otorga a una salida correspondiente a 52.5 unidades de miliampere. Dichas unidades ingresarán por el nodo B y a la vez restarán a 22.5 unidades de miliampere que fluyen a través de la primera resistencia, dejándonos primordialmente a 30 unidades de miliampere partiendo desde el nodo B, destinándose hacia el nodo C y el nodo A. Bueno, recordamos que encontramos el valor de la variable IA, la cual constaba de 22.5 unidades de miliampere. Tenemos una fuente de alimentación dependiente que consta de la multiplicación de dicha variable con 50 unidades. Una vez que multiplicamos a 50 unidades con 22.5 unidades, se nos otorga a un total de 9 octavos de voltaje. Esos 9 octavos de voltaje proceden a registrarse en el diagrama original de tal forma que este se interpretaría de negativo a positivo tomando como orientación al flujo de corriente proveído por la fuente de corriente independiente, queriendo decir que esta caída de voltaje, bueno, más bien, esta fuente de alimentación tendrá una polaridad negativa interpretándola en contra de las manecillas de reloj. Bueno, ahora para finalizar con este ejercicio procedemos en aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Recuerden, la ley de voltaje de Kirchhoff establece que la sumatoria de todos los voltajes en un trayecto cerrado son iguales a cero. O también bueno, esto también nos dice que la sumatoria de las caídas de voltaje manifestantes en las resistencias son equivalentes a los de la fuente de alimentación. Bien, en ese caso tenemos a una caída de voltaje de 9 sobre 16 que se manifiesta en dos resistencias que se encuentran en paralelo en una misma malla, hablando de la resistencia de 25 unidades de ohm y de la resistencia de 75 unidades de ohm. Mientras que tenemos a un valor de voltaje proveído por la fuente de alimentación dependiente, lo cual recordamos consta un total de 9 octavos de volt. Es aquí donde nos faltaría encontrar al voltaje manifestante por parte de la fuente de corriente independiente. Muy bien, una vez que aplicamos a la ley de voltaje Kirchhoff, logramos más bien identificar a ese valor de voltaje. Bien, volviendo. Tenemos al voltaje que parte desde el nodo A con destino hacia el nodo C, que consta de 9 octavos de volt, los cuales son proveídos por la fuente de alimentación dependiente. Sumamos a 9 sobre 16 unidades de volt que trayectan desde el nodo B con destino hacia el nodo A, lo que nos llega finalmente a una caída de voltaje que se encuentra ubicado entre los nodos B y C, en donde estaría ubicada nuestra fuente de corriente independiente. Bien, una vez que llegamos a simplificar términos de voltaje, procedemos a igualar a la suma de esos términos con respecto al voltaje que se manifiesta desde el nodo B hacia el nodo C, el cual constaría de un valor total de 27 unidades negativas que dividen a 16 unidades. Y bueno, a dicho valor otorgado por medio de la ley de voltaje de Kirchhoff se le asigna, bueno, un término de voltaje, bueno, más bien B. Y una vez que encontramos al voltaje manifestante por la fuente de corriente dependiente, procedemos en corroborar que se cumpla la ley de voltaje de Kirchhoff, en donde
la suma de todas las caídas de voltaje que se encuentran, bueno, más bien de todos los voltajes que se encuentran en un trayecto cerrado, se igualan a cero. Bien, recordemos, pueden comprobarlo en sus calculadoras, tenemos a 9 unidades sobre 16 que suman a 9 octavos y que suman y que restan finalmente a 27 unidades que son divididas por otras 16 unidades. Eso nos otorgaría finalmente a un valor total de 0 volts. Y recordemos que dichos valores de voltaje se van a interpretar en contra de las manecillas del reloj, debido a que nos influenciamos por la orientación de la fuente de corriente independiente. Aquí está el penúltimo ejercicio correspondiente a la sección 3.4, enumerado como el ejercicio número 17. En ese ejercicio contamos con una serie de 4 circuitos, los cuales cada uno se han compuesto de 2 mallas. En estos se encuentran un conjunto de 2 resistencias y una fuente de corriente independiente para cada circuito. Bien, en este ejercicio se emplea primordialmente de la ley de Ohm, en donde tenemos a un flujo de corriente para ese primer circuito que consta de 320 unidades de miliampere que fluyen en contra de las manecillas del reloj. Y bien, tenemos a dos unidades de resistencia que, como ven, están conectadas ambas en los mismos nodos respectivos. Esos son los nodos B y A. Bien, lo que podemos hacer aquí es simplificar el circuito de tal forma que sume el valor inverso de cada una de ellas, denotando que esas están conectadas en paralelo para últimamente invertir el valor de la resultante de esa sumatoria. Y bueno, al momento de ejercer esa operación, se nos otorgaría a una resistencia equivalente para todo el circuito. Bien, una vez que subimos al valor inverso de 75 unidades de ohm con 25 unidades inversas, procedemos a invertir la resultante de esa suma. Eso nos otorgaría finalmente a un total de 75 cuartos de ohm. Esa será la resistencia total del circuito con la cual se nos da de ayuda para encontrar al voltaje manifestante en las dos resistencias. Como pueden recordar, cuando se trata de dos resistencias que se encuentran en paralelo y a su vez se conectan en los mismos nodos, estos manifiestan la misma caída de voltaje. Y bien, una vez que aplico la ley de Ohm para encontrar a la caída de voltaje, debo considerar que el voltaje es igual a la multiplicación de la resistencia con respecto a la intensidad. En este caso multiplico a 75 cuartos de Ohm con 320 unidades de miliampere. Otra cosa, procedemos a influenciarnos por la fuente de corriente independiente para asignar una polaridad a la caída de voltaje. Recuerden, el flujo de corriente que trayecta a través de una resistencia se destina hacia la terminal negativa de dicha caída de voltaje. Bien, en este caso, la corriente proveída por la fuente de corriente dependiente fluirá con destino hacia el nodo A, mientras que esa partida desde el nodo A con destino hacia el nodo B en ambas rutas, es decir, a través de ambas resistencias. Y bueno, aplicando la ley de Ohm, multiplicamos intensidad por resistencia. Esto se nos otorga un total de 6 volts. Y bien, una vez que tenemos la caída de voltaje correspondiente a las dos resistencias, procedemos a encontrar el flujo de corriente que las atraviesa. Tenemos a 6 unidades de volt que dividen a 25 unidades de ohm, los cuales me otorgarían al flujo de corriente I1 que me está demandando el circuito. Bien, una vez que dividamos a 6 volts con respecto a 25 unidades de ohm, se nos otorgaría a un total de 0.24 unidades de ampere, lo cual se puede interpretar como 240 unidades de miliampere. Es aquí donde debemos basarnos en el principio de la ley de corriente de Kirchhoff, estableciendo que dos flujos de corriente ingresan por un nodo y nos otorgan una salida, la cual es la misma fuente de corriente independiente. Queriendo decir, tenemos un flujo de corriente que consta de un total de 0.24 amperes que fluye a través de una resistencia y que ingresa por el nodo B, mientras que tenemos una salida que consta de un total de 320 unidades de miliampere. Ocupábamos de otra entrada, o más bien algún otro flujo de corriente que fluya a través de la primera resistencia y que compense la equivalencia a la suma de estos dos con respecto a la fuente de corriente independiente. Bien, esta la podemos obtener dividiendo 6 unidades de volt entre 75 unidades de resistencia. Esto nos otorgaría a un total de 0.08 unidades de ampere, o que más bien se puede interpretar como 80 unidades de miliampere. Y bien,
Recordemos la ley de corriente de Kirchhoff, la suma de las entradas son iguales a la salida. Tenemos a través de la suma de resistencia 0.24 unidades de ampere que suman a 80 unidades de miliampere que fluyen a través de la primera resistencia. Ambos flujos de corriente ingresan por el nodo B y nos otorgan una salida que es equivalente a un total de 320 unidades de miliampere. Es aquí donde se corroboraría el cumplimiento de la ley de corriente de Kirchhoff con respecto a este circuito. Una vez que damos resolución y análisis a este primer circuito, procedemos a aplicar su metodología, principios y leyes. Aquí tenemos a un segundo ejercicio, el cual difiere con el primero de tal manera que se invierte la polaridad de la fuente de corriente independiente o más bien su orientación. Lo que quiero decir es que en este segundo ejercicio el flujo de corriente proveído por la fuente de corriente independiente fluye a favor de las manecillas de reloj. Lo que quiere decir que este flujo de corriente saldría a partir del nodo A, en donde se deben sumar dos flujos de corriente que trayectan a través de las dos resistencias que se encuentran en paralelo. No olvidemos que el ejercicio para ese segundo circuito nos demanda encontrar el valor del flujo de corriente de la segunda malla, o más bien de la segunda resistencia. Muy bien, procedemos en dar resolución a este ejercicio simplificando el circuito, sumando el valor inverso de cada una de las dos resistencias que se encuentran en paralelo e invirtiendo la resultante de esta sumatoria. Eso nos otorgaría a una resistencia equivalente para el circuito que constaría de 30 unidades de ohm. Esto nos da de ayuda al momento de aplicar la ley de Ohm para encontrar el voltaje manifestante en las dos resistencias que se encuentran en paralelo, los cuales comparten, bueno, repetimos, la misma caída de voltaje. Multiplicamos a 30 unidades de Ohm con respecto a 300 unidades de miliampere. Eso nos otorga a 9 unidades de volt. Ahora aplicaremos nuevamente la ley de Ohm para encontrar la intensidad de cada una de las resistencias, o bien el flujo de corriente que trayecta a través de ellas. Recordemos, tenemos a 9 unidades de voltaje que dividen a 45 unidades de Ohm. Eso se otorgaría a un flujo de corriente que ingresa hacia el nodo A, que consta de un valor de 0.2 amperes, lo cual se puede definir también como 200 unidades de miliampere. Y bien, tenemos a una segunda ruta que parte desde el nodo B hacia el nodo A, tomando como medio a una resistencia de 90 ohms. Tenemos que dividir a 9 volts con respecto a 90 ohms para otorgarnos a un total de 0.1 unidades de ampere o bien 100 unidades de miliampere. Y finalmente procedemos en corroborar la ley de corriente de Kirchhoff, en la cual estos dos flujos de corriente se suman e ingresan por el nodo A y nos otorgan a la salida que consta de 300 unidades de miliampere. Se repite el mismo caso para el tercer ejercicio. Veamos, tenemos a un flujo de corriente de 500 unidades de miliampere que fluyen a favor de las manecillas del reloj, en el cual se cuenta con una resistencia de 15 unidades de ohm que se cuenta en paralelo con una de 60 unidades de ohm. Bien, procedemos a simplificar el circuito sumando el valor inverso de cada una de las resistencias e invirtiendo la resultante. Muy bien, una vez que simplificamos a la resistencia equivalente consta un total de 12 unidades de ohm. Y una vez que encontremos a las 12 unidades de ohm, procedemos a aplicar la ley de ohm para multiplicarlo con la fuente de corriente independiente que consta de 500 unidades de miliampere. Esto nos otorgaría a un total de 6 unidades de volt que tendrá una polaridad positiva partiendo desde el nodo A con dirección hacia el nodo B. Bien, una vez que encontramos el valor de voltaje manifestante de las dos resistencias, procedemos a encontrar al flujo corriente respectivo para cada una de las resistencias. Dividimos 6 volts entre 15 unidades de resistencia para otorgarnos a 0.4 unidades de ampere o bien 400 unidades de miliampere que fluyen a través de la primera resistencia. Mientras que para el segundo trayecto tenemos que dividir 6 unidades de volt entre 60 unidades de ohm. Esto nos otorgaría a un total de 0.1 unidades de ampere o bien 100 unidades de miliampere. Ambos flujos de corriente que traigan por los elementos resistivos proceden a sumarse al ingresar al nodo B y otorgarnos 500 unidades de miliampere. Y bueno, damos resolución rápidamente al último circuito. Tenemos una fuente de corriente de 250 unidades de miliampere que fluyen a favor de las manecillas de reloj, en donde se encuentran a dos resistencias de 120 y una de 30 unidades de ohm que proceden a simplificarse teniendo en cuenta que están conectadas en paralelo.
La resistencia equivalente a este circuito constaría de un total de 24 unidades de ohm. Y bien, una vez que encontramos la resistencia equivalente de este circuito, procedemos a multiplicarla aplicando la ley de Ohm con 250 unidades de miliampere. Una vez que efectuamos esta operación, tendremos a un voltaje manifestante entre las dos resistencias que se encuentran en paralelo que constaría un total de 6 unidades de volt. Y bien, ahora lo que sigue es encontrar a los flujos de corriente que transitan a través de ellos. Tenemos a 6 unidades de volt que dividen a 120 unidades de ohm, lo cual nos otorga 0.05 unidades de ampere, o bien 50 unidades de miliampere. Y para el caso de la resistencia de 30 ohms tenemos a 6 unidades de volt que dividen a esa misma resistencia y que nos otorgan a 0.2 unidades de ampere, o más bien 20 unidades de miliampere. Bien, recordemos, los flujos de corriente se establecen de tal forma que ingresan desde el nodo A con destino hacia el nodo B para otorgarnos finalmente la salida que es la fuente de corriente independiente. Bien, recordemos, sumamos a 50 unidades de miliampere con 200 unidades de miliampere. Esto nos otorga finalmente a un valor equivalente al de la fuente de corriente independiente. Bueno, aquí tenemos finalmente el último ejercicio correspondiente a la sección 3.4. Aquí se nos presenta a una serie de 4 circuitos al igual que el ejercicio anterior. En este caso tenemos a 4 circuitos, cada uno se compone de una fuente de corriente independiente y 2 unidades de resistencia. Como podrán notar, dichas unidades de resistencia se conectan, están alambradas en los mismos nodos, es decir, A y B. Lo que quiere decir que, al igual que el ejercicio anterior, esas se encuentran en paralelo. Y bien, efectuamos la misma tarea que los otros 4 ejercicios previos para estos 4 ejercicios posteriores. Bien, para el primer circuito tenemos a una fuente de corriente independiente que consta de 240 unidades de miliampere que fluyen, que se destinan hacia el nodo A y que trayectan con destino hacia el nodo B. Lo que quiere decir que para el caso de la primera resistencia que consta de 60 unidades de ohm, flujo de corriente transitaría a favor de las manecillas del reloj, destinándose hacia el nodo B, mientras que la resistencia de la parte inferior fluiría en contra de las manecillas del reloj con destino hacia el nodo B. Muy bien, una vez que establecimos la orientación de los flujos de corriente correspondientes a las resistencias, procedemos en aplicar la ley de Ohm para encontrar a la resistencia equivalente y a su vez al voltaje que se manifiesta en dichas resistencias. Muy bien, primeramente procedemos en invertir los valores de las dos resistencias, sumarlas e invertir la resultante. Es aquí donde se nos otorgaría a un total de 15 unidades de ohm de resistencia para el circuito. Y bien, una vez que tenemos en cuenta la resistencia equivalente del circuito, procedemos a multiplicarla efectuando la ley de Ohm de tal forma que multiplicamos intensidad con resistencia y es así cuando las 15 unidades de resistencia se multiplican con 240 unidades de miliampere. Eso nos otorgaría al voltaje correspondiente de 3.6 unidades de volt. Y lo que efectuaría la resolución de este ejercicio sería encontrar los flujos de corriente correspondientes a cada una de las resistencias. Una vez que tengamos a 3.6 unidades de volt que se manifiestan en ambas resistencias, procedemos a dividir a dicho voltaje entre los valores de resistencia. Primeramente tenemos una resistencia de 60 unidades de ohm que al momento de dividir 3.6 unidades de volt con respecto a esa misma resistencia se nos otorga un flujo de corriente que consta de 0.06 unidades de ampere, o más bien 60 unidades de miliampere. Estas parten desde el nodo A y se destinan hacia el nodo B, lo cual lo denotaría como un flujo de corriente de entrada. Y bien, lo mismo aplicaría para la segunda resistencia que se encuentra en la parte inferior del circuito. Tenemos a 3.6 unidades de volt que dividen a 20 unidades de resistencia. Esto nos otorgaría a un flujo de corriente que consta de 0.18 unidades de ampere, o más bien 180 unidades de miliampere. Esas partían desde nodo A con destino hacia nodo B, de tal forma que tenemos a otro flujo de corriente ingresante. Y bien, recordemos el fundamento de la ley de corriente de Kirchhoff, la suma de todas las corrientes que entran por un nodo son iguales a la salida. Y bien, es aquí donde corroboramos que la suma de esos dos flujos de corriente son equivalentes a 240 unidades de miliampere. Disculpen la rapidez con la que estoy efectuando eso, pero no hay que negar el hecho de que el ejercicio previo y este constan de las mismas operaciones. Bueno, en el siguiente ejercicio tengo la misma fuente de corriente independiente que fluye en el mismo sentido. Tengo distintos valores de resistencia, los cuales constan de 60 y 15 unidades de resistencia.
procedemos en simplificar este circuito sumando los valores inversos de esas resistencias e invirtiendo la resultante. Se nos otorga un total de 12 unidades de resistencia equivalentes al hacer circuito. Y bien, empleamos la ley de Ohm para multiplicar a las 12 unidades de Ohm con respecto a 240 unidades de miliampere, que nos otorgaría a un total de 2.88 unidades de volt que se manifiestan en ambas resistencias. Y bien, una vez que nos percatemos de la caída de voltaje correspondiente a esas dos resistencias, procedemos en aplicar eh, la ley de Ohm nuevamente para encontrar el flujo de corriente correspondiente a cada una de las resistencias. Bien, tenemos que dividir a 2.88 unidades de volt entre 60 unidades de resistencia, los cuales nos otorgan un total de 0.048 unidades de ampere o bien 48 unidades de ampere. Mientras que para la resistencia de la parte inferior se debe considerar dividir a 2.88 unidades de volt entre 15 unidades de resistencia. Eso nos otorgaría a un flujo de corriente total de 0.192 unidades de ampere o bien 192 unidades de miliampere. Y bien, aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff tomando como referencia el nodo B, en donde esos flujos de corriente ingresarán y nos otorgan una salida equivalente a las de la fuente de corriente independiente, que consta de 240 miliamperes. Bueno, aquí está el penúltimo ejercicio correspondiente al ejercicio y también a la sección en donde tenemos un circuito similar al caso anterior, en donde se invierte la orientación de la fuente de corriente independiente de tal forma que la salida que provee partiendo desde el nodo B con destino hacia el nodo A, fluye en contra de las manecillas del reloj. Y bien, efectuamos la misma labor de aplicar la ley de Ohm para encontrar los flujos de corriente que atraviesan las resistencias y a la vez a los mismos voltajes, al mismo voltaje que se manifiesta en ellos. En ese caso, simplificamos a las resistencias de tal forma que obtenemos un total de 20 unidades que procedan a multiplicarse con valor de la fuente de corriente independiente para cumplir la ley de Ohm, en la cual se nos otorga el voltaje manifestante de cada una de las resistencias. Y bien, tenemos 4.8 volts que provienen de la multiplicación de 240 mA con 20 unidades de resistencia. Y bien, establecemos flujos de corriente que ingresan por el nodo A, el cual viene siendo el nodo de salida por el que proviene la fuente de corriente independiente. Bien, una vez que empleamos la ley de Ohm para dividir el voltaje entre cada una de las resistencias, tenemos un flujo de corriente que consta de 0.16 unidades de ampere, que se igualan a 160 unidades de miliampere, y para la otra resistencia tenemos un total de 0.08 unidades de ampere, que se igualan a 80 unidades de miliampere. Sumando esos flujos de corriente que ingresan a partir del nodo A, se otorga una salida correspondiente a 240 unidades de miliampere, cumpliendo con la ley de corriente de Kirchhoff. Bueno, llegamos al último ejercicio, en el último circuito, en donde tenemos una fuente de corriente de un total de 240 unidades de miliampere que consta de dos resistencias que se encuentran en paralelo con respecto a ella que constan de 40 y 60 unidades de ohm. Procedemos a encontrar a la resistencia equivalente de la cual se constituye un total de 24 unidades de resistencia. Dicho valor resistivo procede a multiplicarse con la fuente de corriente independiente que consta de 240 unidades de miliampere, lo cual nos proveerá a un voltaje manifestante de 5.76 con respecto a las dos resistencias que se encuentran en serie. Y bien, una vez que dividimos a dicho voltaje entre cada una resistencia, se nos proveen dos fuentes de corriente que ingresan hacia el nodo. Dividiendo 5.76 volts entre 40 unidades de ohm se nos otorgan a 0.144 unidades de ampere o bien 144 unidades de miliampere. Mientras que tengo un segundo flujo de corriente que parte desde el nodo B con destino hacia el nodo A, dividiendo a 5.76 unidades de volt entre 60 unidades de ohm, lo cual me otorga finalmente a un flujo de corriente de 0.096 unidades de ampere, que también se puede interpretar como 96 unidades de miliampere. Recordemos la ley de corriente de Kirchhoff una última vez. Todos los corrientes que ingresan por un nodo son iguales a la salida. Y bien, tenemos a 0.144 amperes que suman a 0.096, los cuales me otorgan finalmente, al momento de ingresar al nodo A, una salida que consta de un total de 240 unidades de miliampere, equivalentes a los de la fuente de corriente independiente proveídas por el circuito. Y con esto concluimos.